Como cifra global, tenemos 300 títulos por habitante. Y en esos mercados principales latinoamericanos, ustedes están ahí en la mitad de la escala global. En un país como Alemania o Francia sería una cifra, un resultado de 1000, pero en un país como la India sería menor a 100. Y eso va alineado con los niveles económicos de riqueza, es decir, el PIB per cápita. Pero también demuestra que hay unas diferencias locales muy significativas. En Argentina se destaca contra los otros países porque la gente ahí lee mucho. Y si comparamos ingresos, número de libros, etcétera, y otros detalles en el reporte o el informe CERLAC en el cual estoy trabajando, van a ver que hay varios desarrollos diferentes en cada país. Y cuando lo ven en más detalle, cuando toman esas cifras y cuando lo utilizan como mapa de ruta, no es como salir a manejar. Cuando salen al campo y no conocen la zona, necesitan un mapa, si no, no saben llegar. Y esas gráficas, esas cifras nos ayudan a armar un mapa de ruta para entender qué está pasando y, más importante que eso, de qué pueden aprender de experiencias de otros países. Es por eso, o una de las razones por las cuales es tan importante tener con nosotros un compañero argentino. Les dije que tienen que aprender a leer o a interpretar la estadística, pero la verdad ayuda. Acá tenemos la distribución entre 3 categorías principales en el mundo editorial por país, y eso nos da una lección muy sencilla. El mundo editorial es muy diferente en Colombia a México, donde el género educativo, que es un género de no ficción, domina, pero en otros países como en Brasil o en el Reino Unido o hasta en España, esa parte azul, ficción, la parte de ocio y entretenimiento es mucho más importante, y también nos muestra que el mundo editorial muchas veces trata de la próxima generación. Tiene que ver con niños. Hay que pensar en las publicaciones infantiles y tiene muchos puntos positivos, pero también tiene muchos retos. No problemas, sino retos. Tenemos un beneficio, es que es increíble, ¿no? Porque a todos los papás les encanta comprarles a sus niños libros bonitos, libros infantiles para sus hijos. Entonces, solo hay que convencerles a los papás, a los buenos papás, o a los abuelos, pues eso hace que ese sector de mercado crezca. Pero por otro lado, nos estamos enfrentando con la próxima generación. Y no es solo un objetivo muy codiciado por ustedes, sino que cualquier sector de medios de comunicación de ocio mira ese objetivo, esa demográfica. Entonces tenemos que pensar en los hábitos de lectura de la próxima generación. Ustedes tienen que tener en sus editoriales personas expertas en ese tema. Si su gente, su personal no entiende eso, si no tienen empleados con niños, no van a tener éxito en ese segmento. A eso me refiero cuando digo, miren los datos, miren las cifras, tomen las lecciones aprendidas de la estadística, aprendan a aplicar esos hechos, y ahí van a tener un buen estado financiero al final del mes y al final del año. The next generation. La próxima generación y sus hábitos de lectura. ¿Por qué? En el sector editorial no trata de simplemente poner un poco de tinta a una página, ¿no?
Ese es un malentendido. Ustedes no trabajan en papel, ¿no? No importa. Podríamos imprimir los libros en una pared. El formato no importa. Todo ese debate del formato digital versus los libros físicos, pues eso realmente no es el punto. La pregunta es realmente, ¿quién lee? ¿Cómo están leyendo? ¿Qué es leer? ¿Y por qué es importante? Perdón. Entonces, así es como nosotros pensamos que ocurre la lectura. Acá les tengo dos imágenes a propósito. A la derecha tenemos un cuadro, un mural en Florencia, en Italia, de Frangelico, del siglo XV. Es un cuadro que ya tiene más de 500 años, en el cual vemos un monje. Eso fue antes del invento de la prensa, de la imprenta. Eso era antes de tener una producción masiva de libros. Entonces, en ese entonces los libros representaban la vanguardia tecnológica. Está al punto de estallar el sector editorial. Y acá a la izquierda tenemos una señora mayor a 40. Yo le tomé la foto en la India, pero yo, pues obviamente no está ahí. Yo creo que muy probablemente es de Europa. Y ella también está leyendo, está muy enfocada. Y cuando hablamos con científicos que investigan cómo funciona la lectura, pues muchas veces nosotros pensamos en esa postura en la cual la persona está completamente sumergida en la experiencia, como una experiencia inmersiva. Porque realmente es la acción de hacer algo muy productivo con nuestros cerebros. Pero en el día a día, en nuestras vidas cotidianas, pues no es la única actitud, no es la única manera de leer hoy en día. Acá a la izquierda tengo una foto de la Feria del Libro de Río de Janeiro, en Brasil, y todo el mundo ahí está pegado a su celular, ¿no? No solo están leyendo, evidentemente, pero están suficientemente interesados en la Feria del Libro para ir ahí. Pero lo que más me interesó fue cómo se agruparon, formaron una masa. Y es un grupo organizados a través de sus celulares. Igual, si fueran a ir a sus casas después a leer un libro físico, lo que los impulsa y cómo ellos interactúan con su experiencia de lectura es con su conexión a través de sus celulares inteligentes. Entonces, cualquier acción de leer se ha vuelto algo mucho más social de lo que era antes. Siempre era una actividad social, no era algo solo particular, personal, sino que es una actividad grupal y empieza con una comunicación entre escritor y lector, pero ahora la revolución real no es el aparato, no es el dispositivo, sino es ese músculo comunicativo que permite que los lectores se conecten. Y a la izquierda tengo otra foto de BookCon. Eso es muy parecido a Comic Con. Los fans de la ciencia ficción, de fantasía, se van. Son miles de personas que van un fin de semana a conocer a los creadores de esos libros y hablan del cosplay, se disfrazan y eso se vuelve un evento social, ¿no? Es lo mismo. Pues ahí no están mirando sus celulares, pero es lo mismo, porque estamos hablando otra vez de una masa de gente y esa es la audiencia de hoy, ¿no? Ya no es una audiencia inmersiva, ya no estamos hablando de monjes ahí en una recámara leyendo, rezando o leyendo. Entonces, tienen que ser conscientes ustedes que eso es una audiencia muy interconectada, muy comunicativa y ustedes tienen que hablar con ellos. Y eso hay que traducirlo otra vez a eso que significa para sus organizaciones editoriales. Ustedes tienen que tener empleados que entiendan ese comportamiento, si no, no les van a llegar. Entonces ya no estamos hablando de un cambio digital, sino
sino estamos hablando de un cambio social que es crítico para pensar en cómo leemos y cómo funciona la audiencia. Acá en la próxima sesión, quiero hablar de cómo ha cambiado ese eje, el acceso, cómo ha cambiado ese acceso, cómo surge la nueva competencia. No les va a sorprender, pero ustedes no son los únicos que se ven impactados por ese uso del celular inteligente. Y entonces, gracias a eso, los libros se han vuelto más que solo libros, es más que un producto físico. Ya hablé un par de veces de los celulares inteligentes, entonces me robé esa gráfica y también la siguiente diapositiva de una agencia digital que se llama Global Web Index, o el índice global de Internet. Es una empresa con sede en Londres y ellos recolectan datos del comportamiento de consumidores y tienen un enfoque muy puntual que tiene que ver con el acceso digital y de Internet. Todo eso en el mundo. Entonces de repente uno ve que ¿quién acá me puede decir cuáles son los países que tienen las conexiones de Internet a los celulares y dónde tenemos los picos de uso de celulares inteligentes en el mundo? ¿Estados Unidos? ¿O es los Países Bajos o Escandinavia? ¿O Dubái, Singapur, algo así? Esos países raros. ¿Quién dice que en Estados Unidos es donde vemos más uso de celular inteligente y acceso al Internet? No sean tímidos, levanten la mano. ¿Quién cree que Estados Unidos es el país con más penetración de uso de Internet a través del celular? ¿Nadie? Ok. ¿Quién cree que son los Países Bajos y Escandinavia? Skype viene de Escandinavia, Spotify también. ¿Sí? Ok. ¿Quién dice Dubái, Singapur? ¿Sí? Sí, tienen razón ustedes. Ajá. Ustedes sí, acertaron. Es ahí que tenemos ese pico de uso. Y esa es la información de ese tipo es lo que recolectan en el Global Web Agency. Y ellos hacen estudios clásicos de mercados, hacen la segmentación en grupos de personas y miran cómo se comporta tal grupo versus ese grupo, etc. Y ellos definieron que en línea que se hacen principalmente en dispositivos móviles, mirando los millennials que aman leer. Y esas son las personas que ustedes no pueden acceder, porque no podemos llegarle a la gente joven desde el mundo editorial, pero eso es un malentendido. Realmente hay unos millennials que aman leer y que sí les gustan los libros tradicionales, pero si miramos cómo ellos usan sus celulares inteligentes versus los lectores tradicionales o que leen libros físicos, casi todos los millennials que aman leer tienen sus celulares prendidos 24 horas al día, 7 días a la semana, y esas actividades mobile first, o actividades en línea que se hacen principalmente en dispositivos móviles, pues los vemos acá. Pero si tomamos una perspectiva temporal y si miramos el desarrollo de los últimos 5 años, vemos obviamente que igual después de 5 años esa brecha ha crecido, porque los millennials han incrementado su fijación con el Internet, pero si miramos la tendencia general es positiva y es casi igual esa tendencia para los lectores tradicionales. Entonces la lección más importante acá es que esa manera tan fundamental de organizar nuestras vidas, y eso incluye cómo accedemos y cómo nos comunicamos en cuanto a los libros, ha cambiado de manera dramática y va a seguir cambiando con
esos millennials que siempre son los más vanguardistas y ellos nos indican la ruta. Pero eso no dice mucho de este debate tan bobo de hablar de libros tradicionales versus los libros digitales, porque puede que esas personas también tengan sus libros físicos tradicionales, todo menos el proceso de impresión, ¿no? Como la manera de la cual el escritor escribe su manuscrito y cómo la editorial también maneja la parte del negocio, el contrato, la promoción, la conversación alrededor de los libros en Facebook, en redes sociales, todo tiene un factor digital muy importante. Y al final del día, uno todavía puede caminar a la librería de la esquina y puede comprar su libro físico. Pero ese es el mundo en donde vivimos y entonces tenemos que entender esos comportamientos y encontrar nuestra estrategia. Acá les voy a mostrar cuántas perspectivas se pueden encontrar para entender qué está pasando. An exercise based on top. Hicimos un ejercicio basado en los 10 libros que mayores ventas tuvieron en los últimos 12 años, del 2006 hasta el 2017, en 8 países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos y Suecia. Al principio fue muy sencillo. Tomamos cada título que estaba en la lista de los primeros 10 libros de mayores ventas de la lista de bestsellers en estos mercados durante un mes. Sacamos unas calificaciones, nos metimos a la base de datos y sacamos un resultado. Y no es sorprendente, pero sí es impresionante. Acá vemos ese alcance, parece un rascacielos, ¿no? Tenemos muy pocos libros, acá 4, 5, 6 títulos que tienen las ventas principales comparados con todos los demás libros. El bestseller anual número 6, pues hasta ahí va la tendencia. Entonces eso está consumiendo una gran parte de la torta, ¿no? Que es el tiempo, el dinero, la atención de los consumidores. Eso nos dificulta la vida acá. Y como les dije, los libros y la lectura siempre tenía que ver con la diversidad, con muchas voces, y ahora son solo 4 o 5 voces que se destacan mucho más que las demás voces, y eso sí es un problema grave. Pero la sorpresa real es acá. Eso es solo una imagen muy pequeña. Yo tengo algo de información de Kobo, que es una plataforma de distribución, es de una corporación japonesa, Rakuten, y Kobo tiene un muy buen entendimiento del mercado norteamericano, entienden un poco también Brasil, entienden algunos países europeos y algunos otros países. Y ellos estaban investigando o mirando la participación de los primeros 100 libros digitales. Lo miraron durante 4 años y miraron entonces los resultados desde el 2013 hasta el 2016 y pasó exactamente lo opuesto a lo que hubiéramos esperado acá. La participación de los primeros 100 libros ha bajado. Es un poco difícil de entender. Entonces, los más top están subiendo. Aquí son los 4 o 5 que vimos en la diapositiva anterior, y acá tenemos los siguientes 100 libros están bajando. ¿Y por qué? Porque hay tantos títulos saliendo al mercado que están captando la atención de los consumidores, que lo que están comprando estos consumidores está diluyendo los resultados. Entonces tenemos unos impactos muy complicados. A primera vista parecen contradictorios esos resultados, porque tenemos unos resultados que realmente tienen unos resultados muy impresionantes que se disparan, y tenemos en su campo, el campo en el cual trabajan ustedes, que antes era muy ordenado, ¿no? La editorial mandaba el libro a la librería y el lector que va y compra su libro a la librería, pues ya no existe esa dinámica, todo ha cambiado. Y
Ahí es donde entra Amazon. And if Y si Amazon no juega un rol prominente aquí, entonces adivinen cuál es el principio que aplica a sus mercados. Esto lo explicaré en un momento. Amazon hace un muy buen ejercicio en hacer una proyección de todas las ventas que ellos registran. El problema de eso es que solo muy pocas personas en el mundo editorial tradicional miran a Amazon y miran lo que Amazon están haciendo y miran lo que están demostrando. Simplemente ignoran todas las informaciones que Amazon está recolectando y creen que yo creo que esto es una ignorancia bastante riesgosa. Una de las características realmente emocionantes en la página de Amazon es que tienen muchas categorías de best sellers. Uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los libros más vendidos en este momento? ¿Cuáles son los libros más vendidos digitales? ¿Cuáles son los audiolibros más vendidos en este momento? Pero uno puede incluso ver cuáles son las novelas de ciencia ficción, de fantasía y otras categorías. Y esto es exactamente lo que está representando cómo funcionan los consumidores hoy en día. Son fanáticos de una jarra y no les importa el resto de las jarras o las otras categorías. Tienen una preferencia, digamos, para esto y otra preferencia para otra cosa. Y entonces son consumidores muy volátiles y normalmente uno no tiene una posibilidad de entender esa volatilidad. Ahora, mirando estas categorías mucho más específicas, Amazon les da la oportunidad de realmente poder mirar al centro de lo que hacen los consumidores. Y como pueden ver, aquí tengo algunos hallazgos porque yo llevé a cabo algún trabajo analítico sobre estas reflexiones de Amazon. En esta primera tabla tengo todas las categorías, luego libros, luego literatura de ficción y luego crimen y misterio. Y solamente una de ellas, en libros desde editoriales tradicionales, cuentan la mayoría en los rangos del top 10. Y en todas las otras categorías están los títulos autopublicados, tradicionales, todas estas otras cosas, incluso títulos publicados y producidos por Amazon misma. Todos estos tienen una gran participación en el mercado en comparación a la publicación o a la participación de editoriales tradicionales, incluso en un mercado como Alemania, en donde las editoriales tradicionales tienen una participación muy fuerte. Y pueden ver que incluso la participación de Amazon, solamente de la producción de Amazon a través de Kindle, de Amazon Publishing y de Amazon Crossing y de todos los audiolibros, ellos se están tomando incluso un pedazo más grande de la torta. Y como dije, incluso si Amazon no esté en una posición del mercado muy prominente, significa que, por ejemplo, la autopublicación está tomando fuerzas, que las editoriales no tradicionales están tomando fuerzas. Entonces hay competencia que está llegando al campo de todos los frentes, así lo quieran o no. Entonces, para resumir lo que acabo de decir, ustedes viven en una zona de confort bastante estable durante toda su vida empresarial. ¿Por qué? Porque hubo siempre un modelo de negocio para el mundo editorial y ustedes básicamente eran los salvaguardianes de esa puerta. Solamente se publicaban sus editoriales y se hacía un camino exitoso hacia los lectores a través de solamente un canal de distribución, que son las librerías. Ese ya no es el caso hoy en día. Ahora tienen nuevos medios, como por ejemplo ver una serie de televisión a través de una pantalla, y eso compite directamente con los libros. Uno puede sustituir la compra de un libro por una suscripción a Netflix. Los teléfonos inteligentes tienen ese rol crítico y las sociedades y las demografías de sus sociedades son cada vez más complejas. Y los libros tradicionales solo alcanzan una parte de estas sociedades y demografías. Y ni siquiera esta clase media emergente,
de la que hablé al inicio de mi presentación, realmente están teniendo acceso a todos esos libros. Son los primeros, de hecho, que cambian de formas de consumo. Entonces voy a hablar de la parte más interesante, en mi perspectiva, de lo que les quiero compartir hoy. Y eso es toda una cantidad de nuevos modelos en donde pueden ver cómo sus tradicional están actuando para realmente hacer que los libros y la lectura sea exitosa. Una de estas es el ecosistema de Amazon. Como saben, ellos empezaron vendiendo libros como distribuidores y ahora desarrollan más ingresos a partir de la venta de espacio o almacenaje en la nube, de lo que realmente generan ingresos vendiendo libros. Pero ellos aprendieron como una empresa de tecnología, que son realmente en su esencia, ellos aprendieron mucho sobre cómo estructurar y cómo segmentar en formas impulsadas por los datos, en categorizar todo esto y mezclarlo. Y así presentarlo al consumidor directamente, que es un individuo que ve libros en conjunto con música, videos, libros de distintas editoriales, libros de Amazon. Y luego, esta es la parte más importante, luego pueden ver modelos de negocio en donde dice, páguenos una tarifa y usted tiene acceso a todo este banco de contenido. Y usted, como consumidor, usted decide si usted quiere comprar un libro. El punto inicial para el consumidor no es yo quiero comprar un libro. Realmente el punto inicial para un consumidor es yo tengo 1 hora o 3 horas para invertir en este contenido y quiero invertirlo en X o Y cantidad de dinero, y luego Amazon les demuestra todas las diferentes oportunidades para sus necesidades. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que hace el viejo librero tradicional. Cuando la persona entra a una librería, la persona sabe que quieren tener, se quieren tomar un café o leer un libro, y esa es la gran diferencia. Is in that cross-media approach. Muy similar a esta forma de abordar este cruce de medios, están otras opciones y no solamente Amazon. Y yo entiendo que esta aplicación no es muy famosa acá en Colombia, pero realmente se ha vuelto o se ha convertido en un nombre muy poderoso en países de Asia, pero en Europa también y en Norteamérica. Justamente entre esa generación millennial de personas, esas personas que son su audiencia de la próxima generación. Y Wattpad, esta aplicación, fue uno de los pioneros en crear una página web en donde las personas podían registrarse para escribir y publicar sin necesidad de un editor o una editorial, y luego suscribirse gratuitamente. El lector se podía suscribir para pagar una tarifa muy baja y leer todo ese contenido. Pero realmente el punto de cambio ocurrió 1 década después de fundarse Wattpad. Wattpad se fundó en el 2006. Y lo que Wattpad entendió era que nosotros podemos observar autores y lectores y ver cómo interactúan entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen los datos y de esa manera pueden entender qué autor está realmente construyendo una audiencia, y entonces pueden pensar casi como un estudio de producción de Hollywood. Pues esta historia también podría funcionar como una película o como una serie de televisión o como un videojuego. Y entonces empezaron como una plataforma para lectores y autores, y de repente se dieron un giro de 180 grados y esperaron un momento, somos un estudio, y entonces rebrandearon su marca y ahora se llama Wattpad Studios. Y ese cambio fue significativo. Con esto podían entonces atraer autores y escritores en cualquier formato, podían ser agnósticos en cuanto al formato, y así
Muy similarmente a Amazon podían segmentar sus audiencias y decir, bueno, estas personas son personas que quieren leer romance, o estas son personas de esta generación, o estas personas son las personas que quieren tener X, Y o Z. Y de esta manera, realmente, enmarcar esto de maneras muy específicas y en términos de 2-3 años, han aprendido a coincidir el contenido con sus espectadores, también con Netflix y con los estudios y también con las principales compañías editoriales. Una de las editoriales más importantes, Hachette, se asocia con Wattpad en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque dijeron, esta es el mejor campo, la mejor arena para que nosotros podamos entender a la siguiente generación de autores y lectores y qué es lo que hacen y cómo alcanzan a sus audiencias. Pero en cualquier caso, es una forma de enmarcar eso, y eso es una forma de entender que el teléfono inteligente, que es global y es de multiplataformas, es una plataforma de acceso. Y Wattpad se define de esa manera. Somos una plataforma, una empresa global de entretenimiento multiplataforma para historias originales. Quiero concluir con estos 5 modelos o casos de estudios y les quiero contar cómo estas experiencias de contar historias coinciden con la tecnología y cómo eso realmente genera un círculo completo de pleno aprovechamiento de la propiedad intelectual, como es transnacional, como es impulsado por la audiencia. Y muy importante, quiero ser muy claro aquí, lo que dije al inicio, tienen que aprender a entender y a leer lo que está pasando más allá de sus mercados domésticos, porque si no están ciegos. Y estas empresas innovadoras van a venir a ustedes, pero les van a ofrecer un contrato en donde ustedes simplemente son un proveedor de servicios. Creo que han escuchado de Harry Potter, supongo. Escribir los libros y conseguir el primer volumen de Harry Potter publicado fue el primer gran logro de la señora Rowling. Si recuerdan, hace 20 años, en 1998, rechazada, creo que por 25 o 28 editoriales distintas, antes de que Bloomsbury acordara a publicar el primer volumen de Harry Potter. Y la imprenta fue de 25.000 copias, y yo creo que después la subieron a 150.000 copias. Así fue como empezó. Pero esa fue la parte crítica. Ahora, la segunda parte fue el éxito global y hacer eso una marca global. Pero no hubo tanta innovación allí. Ahora, la tercera parte fue muy importante, muy innovadora y muy nueva. Y realmente requirió una marca de personaje casi de Rowling, como lo hizo cuando obtuvo su primer libro publicado. Y esta fue la creación de esta página web que se llama Pottermore. Y allí tienen libros. Todo el mundo conoce a este personaje escribiendo en una escoba en los cielos de un castillo muy extraño que se llama Hogwarts, y eso es una comunidad. Y entonces se dieron cuenta, entonces ahora podemos trabajar con esta comunidad, y ese fue realmente el descubrimiento innovador. Y después dijeron, ok, por alguna razón ella no había visto o no se había perspicado de que no había vendido los derechos de los libros digitales. Ella decía, los libros digitales son aburridos, pero los derechos digitales no son aburridos. ¿Por qué? Porque sin esto uno no puede alimentar esta página. Y esta es el tipo de industria de entretenimiento a la que tenemos que mirar en este siglo XXI. Y ese es el gran equivalente para poder entender realmente el gran alcance de esto. Esto es muy similar a lo que hace Walt Disney. Y lo que hizo Walt Disney cuando su creador creó las empresas Walt Disney. Y solamente hay una diferencia. La gran diferencia entre Mickey Mouse y Walt Disney y Harry Potter y J.K. Rowling. ¿Alguno tiene una idea de cuál sería esa gran diferencia entre estos dos? ¿No conocen a Mickey Mouse? ¿O sí? Harry Potter and Mickey Mouse will live forever. And the universe is really
Lo siento, no escucho. Hay una similitud allí, pero yo quiero, lo que usted escribió fue una similitud, pero lo que yo quiero saber cuál es la diferencia. Pues Walt Disney no es el creador de Mickey Mouse. Steamboat Willie fue el que realmente lo reconoció y lo creó. Ahora, Rowling ni siquiera es la creadora de Harry Potter. Tener el genio de desarrollar un personaje y volverlo a una industria innovadora alrededor de un nuevo concepto, de comunidad, de audiencia, eso realmente es genialidad. El segundo ejemplo es, nuevamente, voy a revelar el secreto de una vez por todas. Esto es impulsado por una comunidad. Elena Favilli y Francesca Cavallo son dos mujeres de Milán, Italia, y ellas estaban interesadas en niñas. Y estaban pensando en crear contenido para niñas. ¿Por qué? Porque no había contenido inteligente disponible para las niñas entre las edades de 8 y 12 años. Ese fue su hallazgo. Y ellas estaban mirando todo tipo de contenidos, incluso lo que estaban haciendo las editoriales, y dijeron, no, eso es aburrido, eso no es lo que queremos. Así que ellas se ganaron un subsidio para un entrenamiento de startup en Silicon Valley, California. Fueron 3 o 6 meses aprendiendo cómo operar, cómo fundar y cómo lanzar y cómo concebir una startup. Mientras tanto, ellas desarrollaron una comunidad, se llama Timbuktu, en donde produjeron un boletín que empezó a ser enviado, creo que a 25 personas, me dijeron ellas. Entonces, un boletín para 25 personas. Y eso fue solo para tener retroalimentación sobre sus ideas de qué puede ser una lectura, un contenido inteligente para que las niñas lean. Y luego lanzaron el proyecto en Kickstarter y dijeron, realmente necesitamos financiación. Y en Kickstarter ellas alcanzaron a recaudar $10,000 para el primer libro, que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. ¿Qué es exactamente esto? Son cuentos para que las niñas puedan tener una lectura que las empodere. Las gráficas fueron creaciones de las dos creadoras que realmente resaltan, y así produjeron estos 2 libros basados en el $1,000,000 que recaudaron a través de la plataforma Kickstarter. Y solo después me di cuenta el truco muy sencillo que tenían. Ellas tenían un título que sonaba muy bien: Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Es sencillo, ¿cierto? 6 palabras. Ahora, si uno mira en más detalle y descubre lo que yo tengo aquí, uno ve que es como un manifiesto en 6 palabras. En primer lugar, dice que es un libro para leer. Normalmente los libros son aburridos y presentan esta idea de que la lectura es aburrida, pero la hace lo opuesto. Atrae y hace que sea una actividad excitante. En un momento, dice que es Cuentos de Buenas Noches. Esto es un momento en donde, después del día, donde la niña tiene su vida propia, que no está estimulada por los padres, por otras cosas, pueden simplemente las niñas cerrar la puerta y tener un momento a solas. Luego, definido por el mismo título, también tienen una audiencia objetiva, que son las niñas rebeldes. Y la mayoría de niñas de esta edad quieren ser rebeldes. Así que casi que tienen un libro textual de cómo aprender a ser rebeldes. Entonces, aprenden a cómo destacarse, o cómo resaltar, y cómo ser empoderadas como jóvenes mujeres. Así que esto realmente es una gran narrativa solamente en esas 6 palabras del título, y eso está conectado a la práctica de un medio muy antiguo, el libro. Eso es lo que yo llamo un mercadeo muy fuerte y robusto, y este tipo de pensamiento está en la esencia de todo lo que yo descubrí nuevamente en nuevos modelos en el mundo editorial que están emergiendo alrededor del mundo. Y ahora el siguiente paso, después de estos 2 libros de ellas, es que Elena Favilli y Francesca Cavallo dijeron, bueno, ahora
Ya volvimos esta historia en algo exitoso y este tipo de pensamiento en algo exitoso. Ahora lo queremos volver en un concepto mucho más amplio. Timbuktu Labs, que será como un laboratorio y una empresa para este tipo de pensamiento innovador con libros e historias. Y así le pregunté a Elena cuando la entrevisté en un escenario: dime, Elena, ahora estás fundando una empresa editorial aburrida, y se rió y me dijo: sí, básicamente eso es lo que estamos haciendo, estamos fundando una editorial, pero con toda esta intuición innovadora y este espíritu innovador. Yo creo que esto es una idea que ustedes pueden considerar, y no se trata solamente sobre los niños o los jóvenes lectores en el caso de Harry Potter o estas otras autoras. Puede ser realmente sobre todo. Unbound también es una empresa editorial de crowdfunding basada en Londres, en el Reino Unido, que fue fundada por dos autores que fueron muy exitosos como autores, pero estaban insatisfechos por las prácticas del mercado editorial. Entonces su moto, su eslogan se volvió: queremos liberar las ideas. Y ellos no estaban pensando en ideas mainstream o de la corriente común. Realmente estaban pensando en ideas como, por ejemplo, ¿cómo pueden los inmigrantes, en todo este debate bastante candente en el Reino Unido sobre la inmigración, cómo pueden los inmigrantes encontrar una voz? Y lanzaron la campaña de crowdfunding y produjeron un gran libro, de hecho también de los mejores vendidos, el The Good Immigrant, o El Buen Inmigrante, y realmente fue lanzado a partir de financiación de crowdfunding. Y uno de los trucos de cómo pudieron lograr esto fue, aparte de tener muy buenas ideas, fue que entendieron la tecnología, porque entienden que cuando hacemos una campaña de crowdfunding realmente impulsada por la audiencia, tenemos dos resultados. Uno es el dinero, obviamente, pero la otra es que aprendemos sobre la comunidad a la que le vamos a ofrecer el libro. Así que contactarse con el lector y entender a los lectores en todas sus diversidades, yo creo que eso es realmente de lo que se trata. Y si ustedes quieren tener una perspectiva real en coincidir, encajar y realmente ser exitosos en un mundo como el mundo de Netflix y Amazon, etcétera, estas son lecciones a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la industria tradicional del mundo editorial, como las editoriales HarperCollins, Penguin Random House, Pearson, son ahora una pequeña fracción del portafolio empresarial que son sus competencias, sus competidores, y todos los otros competidores son mucho más grandes que ustedes. Entonces solamente tienen una oportunidad, y esa es ser inteligentes. Entonces, lo que aprendimos, si realmente lo resumo solamente una lección, es: cuando ustedes empezaron en el mundo editorial era con un modelo de negocio. Un autor les mandaba el manuscrito y ustedes, el editor o la editorial, eran realmente el que salvaguardaba, ustedes se lo entregaban al distribuidor o a la librería y eso era todo. Pero ahora tienen un libro y ese libro tienen que encontrar su lugar con todos los otros tipos de contenidos de medios, y eso tiene que encontrar una comunidad. Y eso, yo creo que ese es el punto más importante de todo esto. Esa comunidad está luego trabajando de vuelta con el libro y al libro, y así uno ya no tiene control y uno no tiene que guardar esa puerta, sino más bien como un agente ustedes pueden tener muy buenos roles y ser exitosos. Entonces la competencia ahora es entre los antiguos actores y los nuevos actores entrantes. También con todas estas audiencias bastante inestables que cambian entre formatos, medios y plataformas, y tienen que tener en cuenta que los elementos de tiempo y dinero son muy importantes para estas audiencias inestables, pero ahora vemos que tenemos formatos muy diferentes. Entonces los libros compiten directamente con las series de televisión, con videojuegos y con el tiempo invertido en redes sociales. En cualquier canal de venta
al de tal no tiene muchas ventajas en cuanto a otros formatos. Eso es todo. Eso es lo que quería decir, dejarles como una reflexión. Y ahora voy a tomar un poco de agua y espero sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacerle una pregunta? Would anybody like to ask? Un momento. Mi duda es, I have a doubt. Firstly, I'd like to say good morning. ¿tú? Buenos días. Good morning. Testing, testing. Yes, great. In the last part of your presentation, you showed a graph that showed that it's not only publishers, it's not only about a generation of books, but basically what you were saying is that you were talking about a generation or creation of content. It's about content creation more than anything else. So it's not only about creating a book, but it's about creating content in those later examples that you showed in your presentation. So those of us who work on creating books, which essentially represents content, if we look at Amazon, they started to also create content. So could that cycle, that circle begin elsewhere? Because we already have books, and from there you can create games, web pages, digital content, movies, but could you perhaps start from another point and say, okay, we already have a movie, how can we make a book from the movie? So my question is, how can we look at another starting point if we think of what's digital? So not only books as we've understood them until now, but everything else that you spoke about. And how can we actually reach people? Because obviously that's what's most important to us. How can we access these consumers? I'm going to do questions. I don't. Let me emphasize. Déjame enfatizar en ambas palabras claves que mencionaste, según entendí. Una de ellas era cuál es el punto de inicio y la segunda fue qué podemos hacer en cuanto al contenido para alcanzar la audiencia. Porque el punto de inicio es muy, muy importante y muy frecuentemente las personas ignoran la importancia de preguntar las primeras preguntas. Entonces, y en todo ese universo de cross media o diferentes medios y de formatos distintos, nos olvidamos de este primero conjunto de preguntas, de preguntarnos a nosotros mismos. Apenas tenemos una idea, bueno, ¿cómo queremos empezar? Si es un libro o una serie sobre el libro, y no se enloquezcan con todas las otras posibilidades. Puede ser sencillamente un libro, eso es muy, muy importante, porque tomen el ejemplo de los cuentos de noche para niños rebeldes. Ellas hicieron toda la comunidad, construyeron toda esa comunidad, pero al final publicaron 2 libros impresos, no 35 libros, 2 libros. Pero eso incluyó todo el pensamiento y toda la construcción de comunidad y mucho más. Entonces no puedo ser más enfático. Lo clave es el punto inicial. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Y lo segundo es, Are books always
the first step. No. ¿Son siempre los libros el primer paso? No. There are statistics out there. Hay estadísticas que dicen Checked. I don't know if en donde, Hollywood movie. no sé si creo que para las películas de Hollywood de los últimos 10 años, y han dicho, no sé, creo que el 55% de esas películas han empezado como un libro. Which is correct. Y es correcto. What's that called? ¿Cómo se llama? Rambo movie series. La serie de películas de Rambo con Sylvester Stallone empezó como un libro, era una novela escrita por Hunter Thompson. So, yes, Entonces, sí, en un gran periodo de tiempo, los autores que escribían libros y luego eran publicados por editoriales era el primer paso en la explotación de la propiedad intelectual, y luego pasaron a otros medios, y eso está cambiando dramáticamente de forma parcial. Over the last few months, En los últimos meses Netflix me contacté con Netflix. Netflix ha abierto una nueva sede en Ámsterdam, y yo estoy organizando una conferencia sobre publicaciones en Berlín, y obvious idea tuve hoy la obvia idea de to ask ir y preguntarle a alguien door of Netflix a que fuera y tocara la puerta de Netflix para ver si ellos venían a Berlín y ofrecen una conferencia, una charla, lo que sea. Podemos sacarla, el tapete rojo para ellos, y realmente que nos cuenten cuáles son sus planes. Y adivinen qué, su respuesta fue: pues ustedes tienen autores. Le dije, no, esta es una conferencia sobre el mundo editorial y las publicaciones, y nos dijeron, no, eso no está dentro de nuestras prioridades, nos tememos. Esa fue la respuesta de ellos. Entonces ellos ya han decidido, y el punto de acceso que yo tenía realmente era de primera clase. No fue un malentendido. Realmente recibieron mi invitación, la consideraron y la rechazaron, diciendo, lo sentimos mucho, no nos interesa hablar con editoriales en este momento. ¿Por qué? they want to Porque ellos quieren contactar directamente a los autores. they don't call the office No llaman a los autores sino talento. and they want to develop. Y quieren desarrollar talento. So that's the difference. Así que eso es una diferencia. Going to an author and tell the author, Eso es diferente a contactar al autor y decirle, oye, escríbeme un libro. you understand? ¿Entienden esa diferencia? ¿Y entienden qué tan profundo es ese cambio? Porque desarrollar talento significa, All of you los tengo a todos ustedes aquí en competencia, y eso me permite escoger atrás de ustedes. ¿Por qué? Porque usted tuvo la primera palabra, usted levantó su mano y todo el resto, pues muchas gracias y chao. and then we start Y entonces nosotros empezamos a trabajar. only down the road. Y solamente después de atravesar un largo camino, cuando eso produce algo, Netflix entonces decide, o Wattpad Studio, o el estudio de Amazon, o el que sea. Bueno, eso es suficientemente interesante y realmente vamos a emprender en esto. Entonces son pasos y pasos y pasos y chequeos de cómo puede funcionar eso. Entonces sí, hay modelos alternativos, desde hacer primero un libro, pero sí, eso es mucho más que simplemente un cambio superficial. Esto es un cambio de industria. Move from one industry into a different. Nos movemos de una industria a otra industria. Make that more Y clear. para hacer esto más claro, Now in the Netflix case, ahora en el caso de Netflix, partner of Netflix, el socio de Netflix, aparte del talento que ellos desarrollan, son los productores. Y los productores son equivalent to publishers, en gran parte el equivalente a los editores, pero realmente son muy distintos, son el componente casi de Hollywood, mientras ustedes son más el componente de las librerías, y eso hace una diferencia culturalmente. Y para su tercer punto, I'm so specific. y soy muy específico al responder esto, porque creo que esto es un tema crítico que ustedes deben entender de forma apropiada, cómo realmente alcanzar a sus audiencias.
Exactamente, realmente no es suficiente Oh, here simplemente decir, bueno, aquí tengo un producto y luego voy a empezar a pensar en cómo promocionarlo. No. about the promotion. Uno debe empezar a pensar en la promoción del producto cuando When you think about uno piensa sobre el producto por la primera vez. start thinking Empiecen a pensar sobre la audiencia, empiecen a pensar sobre, this specific way. empiecen a pensar cómo van a alcanzar a esta audiencia específica desde el inicio. Here back Entonces aquí vuelvo a lo que dije al inicio de mi respuesta. those initial questions. Pregúntense, esas preguntas iniciales, ¿qué es esto? ¿Esto es un libro? ¿Es otra cosa en otro formato? ¿A qué audiencia le quiero llegar? ¿Cuál es la audiencia objetiva? ¿Y cómo defino esta audiencia objetiva? Do I know this audience? ¿Conozco a esta audiencia ya? Y si no la conozco, ¿cómo puedo aprender para conocerla de forma más clara? Pregúntense estas preguntas preliminares de la manera más seria y eso les ahorrará muchísimo dinero. Rudiger, thank you very much for your presentation.